この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。Llámenme viejito amargado si quieren, pero en mi opinión ya no hacen caricaturas de monos chinos como antes, y si piensan que esto lo digo por mera nostalgia, tienen razón, al menos de manera parcial. No es que la calidad del anime haya aumentado o disminuido con el paso del tiempo. Se puede argumentar sobre ello hacia ambos lados del tema. Lo que sucede es que, con el transcurso de los años, yo me he vuelto mucho más exigente en cuanto a la calidad del anime que consumo, que es la manera políticamente correcta de decir que me he vuelto bien pinche mamón. Incluso debo aceptar que muchas series clásicas con las que crecí en mi infancia, como Dragon Ball o Saint Seiya y un largo etcétera, me parecerían burdas y tontas si las viese por primera vez hoy. Esto no significa que hayan dejado de gustarme, al contrario, puede que sea el primero en criticar este tipo de producciones, pero también seré el primero en defenderlas y emocionarme cual niño pequeño cuando más material de estas franquicias salen a la luz. Pero no solo de nostalgia vive el fan de los monos chinos. De vez en cuando podemos encontrarnos con joyas que, gracias al paso del tiempo, se nos permite ver desde un punto de vista distinto, mostrándonos una faceta mucho más profunda e interesante de la que se nos mostró en un principio. No es que la obra en sí misma cambie, como espectador y o lector va ganando experiencia, madurez, si es que gustan llamarlo así, y con ello viene un entendimiento nuevo. Hoy quiero hablarles de una de estas obras, de una que es mucho más profunda y compleja de lo que la primera impresión nos dejaría experimentar. Una considerada un clásico por todos aquellos que la conocemos, y que, aunque algunos piensen que es exagerado llamarla una obra maestra, en lo personal, creo que esa nomenclatura le cae como anillo al dedo. Hoy quiero hablarles de Berserk. Publicada por primera vez en la revista Monthly Animal House de la editorial Hakusensha en 1989 por parte de Kentaro Miura, Berserk es un manga que nos cuenta la historia de Guts, un guerrero que librará arduas y sangrientas batallas en un mundo oscuro y violento donde monstruos y todo tipo de seres sobrenaturales atormentan a la humanidad. Aunque existen varias versiones en medios diferentes que nos permiten experimentar esta historia, entre varias series de anime, películas y videojuegos, quiero centrarme un poco más a la obra original, es decir, el manga, que en mi opinión es fácilmente la mejor manera de apreciar esta obra. Berserk es un manga del género seinen, o para jóvenes adultos. Hablando específicamente del manga ochentero y noventero, el seinen, al menos en teoría, trataba de ser más maduro y complejo. Y digo trataba porque en realidad en muchas ocasiones esa supuesta madurez no iba más allá de mucha violencia, sangre y sexo. Y aunque Berserk sí cuenta con todos estos elementos, se utilizan para contar una historia compleja, en muchas ocasiones desagradable y difícil de digerir. Lo que intento decir es que la violencia en Berserk es más que una simple forma de shock value para causar una reacción en el lector. Pero este, entre comillas, disfraz podría alejar a más de un interesado, ya que, de manera muy superficial, la obra no parece otra cosa que otra historia de fantasía épica, igual que tantas otras antes y después de ella. Los primeros capítulos del manga parecen una historia de fantasía medieval europea cuya única distinción es ser más oscura y violenta que el típico cuento de hadas. Pero esta simpleza es solo la punta del iceberg. Estos primeros capítulos son poco más que la historia clásica del espadachín errante que va de lugar en lugar luchando contra el mal, es decir, nada que no hayamos visto antes. Pero desde el principio y poco a poco se nos deja ver que tanto el protagonista como el mundo en el que camina son mucho más complejos que eso. Esto es mera especulación mía, pero me atrevo a decir que la fachada inicial de Berserk no es más que un, llamémosle, truco para captar la atención del público en general. Un héroe estoico y capaz, luchando contra monstruos y demonios, es un concepto fácil de aceptar y ver de manera entretenida, pero mientras avanza la trama, se nos van presentando poco a poco conceptos mucho más complejos, como lo es la idea del destino contra el libre albedrío, religión, política, relaciones interpersonales o incluso la naturaleza misma del bien y el mal, o más profunda y aterradoramente, la distinción arbitraria de estos dos conceptos. El inicio de la historia es bastante acelerado, centrándose en la acción ya que, como dije, esa es la forma más fácil de vender la idea.
pero una vez que el autor ha capturado al menos un poco de tu curiosidad, es cuando se atreve a cortar bruscamente ese ritmo estrepitoso y nos lleva al pasado del protagonista, mostrándonos la más famosa y más representada parte de la historia, conocida como la Era Dorada. Aquí la trama va tomando un ritmo mucho más lento, y aunque para algunos esto podría resultar decepcionante, todo en la obra de Miura tiene un porqué. Es mediante esta exploración del pasado que se nos brinda contexto necesario para entender a Guts, de cómo y por qué de sus tendencias violentas, con una historia sumamente trágica que refuerza una vez más parte de las temáticas de la obra. Es esta parte de la historia la que se siente más completa, digámoslo así, mucho más madura y profunda. Pero no se confundan, esa violencia y acción, que fue lo que a muchos nos llamó la atención en un principio, pueden pasar a un segundo plano, pero nunca desaparecer por completo. Aquí se le da prioridad a ilustrar las relaciones de los personajes principales, con una historia de ambición política que haría que el mismísimo George R.R. Martin se sonroje, intercalando la intriga con las excelentes y sangrientas escenas de acción para mantener entretenido al lector, aunque tal vez entretenido no sea siempre la palabra correcta aquí. Un elemento que, a mi parecer, se puede ver mejor en el manga original que en cualquier otra de sus adaptaciones son los tonos de terror y horror de la obra en general. A nivel superficial, tenemos el diseño de monstruos y demonios que parecen salidos de una pesadilla. Sé que la palabra ha sido tan gastada que prácticamente ya no tiene la misma fuerza que antes, pero en cuanto a la violencia y en especial del diseño de monstruos, puede ser verdaderamente grotesco y perturbador. Por otro lado, hablando de la historia y su desarrollo, el mundo violento y oscuro de Berserk puede ser muy desalentador y hasta deprimente, donde toda atrocidad imaginable es una posibilidad, donde a veces aquellos que mueren son los afortunados, al ya no tener que lidiar con un mundo cruel y horripilante. Decir que esto da una visión muy pesimista del mundo es bastante obvio, de donde se desprende un horror existencial. Pero esto, como todo lo demás, tiene una razón. Podemos ver el crecimiento del protagonista y sus motivaciones, siempre cambiantes, pero al final se expresan de manera violenta y sin escrúpulos, con un pasado trágico, y decir eso es quedarse muy corto. Guts busca su lugar en el mundo de la única forma que ha conocido durante toda su vida, con una espada en la mano y el frenético deseo de sobrevivir a un mundo que, desde que nació, parece querer verlo muerto. Esto se liga, una vez más, a uno de los temas principales de la obra. Para fines prácticos, Guts debería haber muerto hace mucho. En verdad no puedo dejar de hacer hincapié en lo trágico de su historia, y sin embargo, él sigue. Pero la pregunta que lo elude y atormenta es saber la razón por la que aún vive. ¿Se trata de su libre albedrío lo que lo mantiene con vida? ¿O es el destino el que dictará cómo y cuándo librará su última batalla? Sus razones pueden cambiar junto con sus circunstancias, desde el deseo de venganza, justicia o amor. Tal vez ni siquiera hay un porqué detrás de sus deseos de sobrevivir más allá de, por paradójico que suene, encontrar una razón para vivir. Tal vez una conclusión anticlimática, pero no por ello menos válida y sobre todo humana. Pero creo que, como es mi costumbre, ya comencé a divagar. Como siempre, intento ser vago en mis descripciones para no arruinar nada y dejar que descubran esta historia por su cuenta, pero en el caso de Berserk lo encuentro especialmente difícil, ya que la trama y sus temáticas están tan fuertemente ligadas que es casi imposible hablar de una sin mencionar la otra. Lo dije al principio, en mi opinión, la mejor forma de apreciar esta obra es leyendo el manga. No solo porque es la primera de donde todas las otras versiones se desprenden, sino también, y por muy superficial que se escuche, el dibujo es simplemente sublime. En los primeros tomos, el dibujo puede ser un poco tosco de vez en cuando, y aún así, mucho mejor que muchos dibujantes durante toda su carrera, pero siempre es un espectáculo detallado, el cual mejora con el paso del tiempo. Perfeccionista desde el inicio, Miura presta atención hasta el más mínimo detalle, desde sus criaturas de pesadilla, pasando por hermosos paisajes y expresivos rostros de sus personajes. Parece como si ni una sola línea estuviese fuera de lugar. Sé que suelo hacer la comparación con frecuencia, pero no dejaré de decirlo hasta que se me ocurra una mejor forma de expresarlo. Las mejores viñetas dibujadas por Kentaro Miura no estarían fuera de lugar en una galería de arte. El tipo era un verdadero experto en su arte. Pero para bien o para mal, hay más opciones para experimentar parte de esta historia. Por un lado, y de donde viene la gran mayoría del material visual en este video, tenemos la adaptación de anime de 1997. En mi siempre arbitraria, pero nunca equivocada opinión, después del manga, esta es la mejor forma de experimentar Berserk, aunque no por ello signifique que sea perfecta. Para empezar, la animación puede ser limitada, usando muchos trucos de animación para simular movimiento,
como el clásico freeze frame que se mueve poco a poco en la pantalla. Y aunque esta, entre comillas, técnica a duras penas se pueda llamar propiamente animación, creo que es la forma más fiel de trasladar el dibujo de Miura a la pantalla. No de manera perfecta, pero sí lo suficientemente competente. Otro problema con esta versión es que los va a dejar picados. A lo que me refiero es que la serie se centra en el ya mencionado arco de la Era Dorada, casi en su totalidad, exceptuando el final, el que se corta abruptamente y no podemos ver completamente, lo cual es decepcionante, pero a la vez entendible en mi opinión, ya que es probablemente la parte más perturbadora e incómoda de toda la obra. Y aun cuando esta versión la muestra con cierto nivel de censura, sus horrores no se pierden totalmente. Finalmente, y como mera recomendación, si quieren ver esta versión de Berserk, sáltense el primer capítulo y empiecen desde el segundo. Sé que suena muy raro, pero tendrán que creerme. La historia fluye mejor de esta forma, y también ayuda a no arruinar algunas sorpresas. Dejen el primer capítulo como un epílogo, y creo que no estarán decepcionados. Y no lo supieron de mí, pero buscando aquí en YouTube pueden ver la serie en su totalidad. 25 capítulos de poco más de 20 minutos de duración cada uno. Otra opción es una trilogía de películas, cuya primera entrega se estrenó en el 2012. Esta trilogía vuelve a contar la llamada Era Dorada, como mencioné, probablemente porque es la parte que mejor funciona por su propia cuenta, aislándola del resto de la obra. Al tratarse de películas, el material se ve muy condensado, lo cual no es propiamente malo. Lo que no es de mi total agrado es la animación, que es una combinación entre animación 3D y tradicional. No es que sea propiamente mala, tal vez la primera película sí pueda considerarse mala en cuanto a animación, sino que esta fusión de técnicas de animación rara vez funciona, y no creo que lo haga del todo en esta trilogía, aunque lo que sea de cada quien podría ser mucho, mucho peor, y tengo pruebas para decir eso. La pesadilla de todo fan de esta saga, el anime del 2016. No me voy a ir por las ramas. Aunque esta versión cuenta con la ventaja de continuar la historia después de la tan mencionada Era Dorada, lo hace de manera insultante. La producción es casi completamente hecha con animación en 3D, la cual no luce tan mal cuando el movimiento de los personajes es mínimo, pero aún así no evitan verse como muñecos de plástico inexpresivos y acartonados. Irónicamente, el manga, que prácticamente está compuesto de imágenes fijas, hace un mejor trabajo en crear la ilusión de movimiento y expresividad de los personajes que la basura conocida como Berserk 2016. Si solo han visto las versiones anteriores, no puedo culparlos por tener curiosidad de saber cómo continúa la historia, pero mi recomendación, por millonésima vez, es que lean el manga, o ya en última instancia, vean esta versión como último recurso. Pero bajo ninguna circunstancia vean la serie del 2016 antes que cualquiera de las otras versiones. Al principio dije que Berserk era una obra maestra, y mi opinión se mantiene, pero aún así debo hacer una advertencia para aquellos que tengan curiosidad en adentrarse a ella. Berserk en verdad es una historia muy oscura, y una forma en que ilustra la crueldad de su mundo es mediante violencia sexual, elemento que para mi gusto se explota demasiado. No me malentiendan. Este tipo de secuencia nunca se glorifica, al contrario, son la forma infalible de demostrar los horrores de este mundo. Actos verdaderamente viles que solo monstruos, tanto literales como figurados, son capaces de hacer. Y sin embargo, aunque tengan una función dentro de la historia, son excesivamente crueles e incómodas, lo cual es más o menos el punto. Pero no puedo dejar de mencionar que pueden ser bastante incómodas para cualquiera. Debo admitir que ya tenía pensado hacer esta recomendación desde hace mucho, pero al ser una obra tan compleja y multifacética, no sabía cómo abordarla. Francamente, aún no sé cómo hacerlo bien. La razón por la que finalmente decidí tocar el tema fue por una razón trágica, ya que su autor, Kentaro Miura, murió en mayo del 2021, dejando su magnus opus inconclusa. Esto indudablemente es trágico y a la vez, hasta cierto punto, adecuado. No me malentiendan. La pérdida de un artista como Miura no es otra cosa que una tragedia. A lo que me refiero con adecuado es que a través de las temáticas y filosofía que plasma la obra, el que tenga un, entre comillas, final abrupto no se siente fuera de lugar. Como uno de los personajes menciona en uno de los últimos capítulos ilustrados por su autor, quizá en una melancólica forma de despedirse de sus fans, eso solo el mismo Kentaro Miura lo sabrá, el fin de una historia no siempre es un final feliz. Habrá personas más versadas que yo que puedan hablar de Berserk y lo denso de sus temáticas, pero al ser una verdadera obra de arte, no creo que puedan limitarse a una sola y concreta interpretación.
Cada quien tendrá su forma de percibir Berserk y ninguna de ellas es más o menos válida que otra. Quizá algunos no vayan más allá de admirar sus escenas de acción violentas y dibujadas de tal forma que parecen salidas de una portada de disco de heavy metal. Tal vez algunos admiren su filosofía nihilista sobre el mundo, o aquellos que se vean agobiados por el horror existencial que presenta. Al final, creo que lo importante es darle la oportunidad y experimentar esta obra por su cuenta, y así llegar cada quien a su propia interpretación. Por mi parte, esto es lo más que puedo hacer para mostrar mi admiración por esta obra y su autor, pedirles que se den la oportunidad de adentrarse a este cruel y oscuro mundo de Berserk. Y por meloso y cursi que sea, tengo que decirlo, gracias Kentaro Miura. Tal vez un video de un donadie no signifique mucho, pero es lo más cercano que puedo hacer como homenaje. Como tu propio personaje menciona casi al inicio de tu obra, murió haciendo lo que quería hacer, sin importar lo que eso fuera. Él fue feliz. Gracias por todo, maestro Miura.